Y cuando hablamos de una frase de Wagner, por ejemplo, o una frase de Brahms o de Mozart, evidentemente estamos hablando de algo muy distinto a lo que nos referimos cuando hablamos de una frase u oración gramatical en literatura. ¿Qué es lo que nos permite afirmar que una frase larga de Wagner equivale a las frases cortas de cualquier otro compositor? Pues no lo sé, no creo que pueda explicarse con palabras. Ese es el problema, porque nuevamente nos introducimos en un área donde no pueden ponerse en palabras temas que conciernen a la música. Se puede solo aproximadamente, pero entonces yo diría una cosa y usted me podría responder, yo pienso de modo diferente de esa frase musical, porque no hay palabras equivalentes que puedan describir algunos pasajes musicales. Se puede hacer, pero solo aproximadamente. Debe de haber un momento en el que al volver a tocar una obra, que no sea repetición en una misma gira de conciertos, en el que se piense en una determinada obra como algo nuevo, como si fuera la primera interpretación, la primera vez que se toca. ¿No le ocurre así al volver a tocar una obra después de unos cuantos años? Bien, cuando después de un tiempo se vuelve a... Bueno, lo que yo quería saber es qué pasa en el intervalo que separa una serie de conciertos Ah, ya entiendo, y otro grupo de conciertos. Sí, lo entiendo. Pues yo no suelo estar especialmente preocupado por esa obra en concreto porque tengo que interpretar otras muchas del repertorio, ¿no? Y por tanto no me preocupo en exceso de esa obra a pesar del intervalo de unos años o de largo tiempo. Pero si vuelvo a tocar una obra, si me apetece volver a tocarla porque me fascina, porque es una gran obra y siento fuertes deseos de volver a tocarla, ser de nuevo parte de ella o que ella sea parte de mí mismo, tengo que volver a considerar todo y a repensar en esos pasajes de nuevo. Claro, pero eso es un tópico y no merece la pena hablar de ello. Sin embargo, es evidente que hay que pensar de nuevo en todo ello, porque se puede ser 10 años más viejo o 20 años más viejo. Y ya no es tan simple como eso, sencillamente decidir volver a tocarla de nuevo. Uno sabe que muchas cosas pueden haber cambiado, aunque la mayoría de ellas sigan como siempre. A veces no necesariamente hay que encontrar algo nuevo en esa obra, aunque es posible, claro está. Pero eso depende de cada individuo, para unos sí y para otros no. Se trata más bien de cómo se haya asimilado la experiencia de la propia vida, porque después de todo, eso puede ser una gran ayuda en ese trabajo y puede también reflejarse en esa interpretación. También se notará en esa obra. Es todo lo que puedo decir, no mucho más que eso. Pero cuando dice la experiencia de la propia vida, pueden ser tal vez experiencias musicales que ha tenido con compositores que anteriormente no había interpretado y que después le hayan hecho cambiar su opinión sobre un compositor que interpretó hace ya unos 10 años. Sí, podría ser, pero sería solo un detalle. Es más bien la evolución general de toda una vida. O sea que eso implica que las experiencias biográficas pueden suponer una diferencia. Experiencias personales, la actitud ante la vida, donde se ve uno mismo. ¿Cuál es su lugar en la vida? ¿Qué sentido tiene la vida para uno? ¿Cómo cree contribuir en ella? Es todo eso, creo yo. Bien, y eso me sugiere otra pregunta muy delicada y discutida, por cierto, y es la cuestión de ¿qué es lo que se oye en una pieza de música para que podamos decir que hace alguna referencia a la vida emocional de alguien, a la vida personal o biográfica? En la literatura o en una pintura se pueden ver las referencias y en cierto sentido se puede ver por qué clase de experiencias pasó el artista, ya que frecuentemente incluyen detalles de sus propias vidas. Pero en una pieza musical, como ya hablamos antes cuando íbamos paseando alrededor del lago, en la música no hay nada que refiera punto por punto, con exactitud, algo de este mundo. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que las experiencias del mundo puedan hacer efecto sobre la forma de sentir una pieza musical y de volver a interpretarla? No lo sé, ni creo que nadie lo sepa. Y si me preguntara lo mismo, pero en sentido inverso, ¿qué quiere decir la música, la gran música fuera de programa? Quiero decir, ¿qué significado tiene una sonata de Beethoven? ¿Qué nos dice?
Pues le diría que esencialmente no sé qué quiere decir, y si pudiera decirle con palabras de qué se trata, entonces naturalmente usted ya no necesitaría esa pieza de música. Yo solo podría decir que nos habla de lo eterno. De ciertos estados de ánimo de nuestras almas, para los que no podemos encontrar palabras, que no podemos explicar. Solo podemos sentirlo con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con toda el alma y todo el corazón. Es un misterio y sin ese misterio no habría música. Es un algo misterioso de la vida que se incorpora a la buena música. No sé de qué otra forma se podría describir, excepto sentir el misterio de esa música. Y a pesar de todo, de hecho, puesto en palabras, se podrían identificar, creo yo, 3 o 4 diferentes estados de ánimo que la música puede expresar. Se puede hablar de tristeza, de violencia, pesimismo o de algún otro estado. Sí, pero en esos mismos estados de ánimo hay miles de matices, por supuesto. Estoy seguro de que usted mismo habrá pasado por esos estados alguna vez en su vida. Y sabe que todos son ligeramente diferentes, en diferentes edades y diferentes circunstancias. Nunca serán exactamente igual. La tristeza a la edad de 15 años no es la tristeza de los 65, como sabe. Las palabras simplemente no responden suficientemente a la auténtica gran música.